Tengan todos muy buenas tardes. Para efectos de registro me presento. Yo soy el licenciado Irán Torres Montalvo, secretario de Asuntos Públicos del Gobierno de Puerto Rico. Hoy nos acompañan, primero que nada, nuestra secretaria de la Vivienda, Ciari Pérez, a quien no tan solo le agradezco su presencia aquí para esta conferencia, sino que le agradezco que nos haya prestado sus facilidades para hacer estos pronunciamientos importantes que vamos a estar haciendo durante la tarde de hoy. También nos está acompañando nuestro comisionado de la Policía, Joseph González, nuestra secretaria de la Familia, Susan Roy, la directora de la Oficina de Puerto Rico en Washington, Gabriela Boffelli, PRAFA, como le decimos, ¿verdad?, en el algor del gobierno. También nos acompaña el ingeniero Edwin González, secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Nos acompaña el licenciado Ángel Pantoja, secretario de Hacienda. Nos acompaña también nuestro secretario de Salud, el doctor Víctor Ramos. Nos acompaña nuestro director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera. También está con nosotros nuestro secretario de Educación, Eliezer Ramos. También está con nosotros hoy el director de la Oficina de Gerencia de Permisos, Norberto Almodóvar. Está con nosotros en representación del secretario de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón. Está el subsecretario de la agencia, Carlos Ríos, que nos está acompañando hoy. Y nuestra secretaria del DACO, la licenciada Valerie Rodríguez. Creo que no se me queda ninguno de los compañeros, ¿correcto? Importante. Bueno, la razón por la cual hemos convocado esta conferencia de prensa es para anunciar un esfuerzo que está haciendo este gobierno y nuestra gobernadora Jennifer González Colón por promover la transparencia, la accesibilidad y la rendición de cuentas. Como ustedes saben, este servidor ha estado todos los domingos celebrando una serie de conferencias de prensa que nosotros llamamos Asunto Semanal, donde destacamos los logros de cada una de las dependencias gubernamentales durante esa semana, así como contestamos las preguntas de los miembros de la prensa, acompañados siempre, ¿verdad?, de diferentes miembros del gabinete. Con este anuncio que vamos a estar haciendo hoy, nosotros seguimos expandiendo esos nuevos espacios de comunicación directamente con los medios de manera accesible y sin tener intermediarios para poder darle la respuesta que el pueblo de Puerto Rico espera y quiere de sus funcionarios públicos. Pues hoy estamos anunciando la iniciativa, ¿verdad?, esta nueva serie de conferencias de prensa que hemos denominado En el Récord. Esto van a ser una serie de conferencias y mesas redondas que vamos a estar celebrando todas las semanas con diferentes miembros del gabinete del gobierno de Puerto Rico. Como parte de estos ejercicios vamos a estar respondiendo preguntas, dudas de la prensa y atenderemos todos los temas del más alto interés público. Esta iniciativa, pues como mencioné, se suma al esfuerzo que está haciendo este servidor con las conferencias de los domingos de Asunto Semanal y también se suma al esfuerzo que está haciendo nuestro comisionado de la policía, Joseph González, que todos los lunes se reúne con los miembros de la prensa para hablar sobre el trabajo que viene haciendo en la Policía de Puerto Rico, intervenciones, redadas y todo aquello, ¿verdad?, que es del más alto interés público y que el pueblo de Puerto Rico merece estar siendo informado. Así las cosas, el nuevo calendario semanal de acceso a los medios quedará compuesto de la siguiente manera. Van a continuar las conferencias de prensa los domingos, donde este servidor estará haciendo una presentación a manera de resumen general de los temas más relevantes. Siempre se atienden las inquietudes que nos traen los medios y se da, ¿verdad?, visibilidad a todos los proyectos interagenciales que estamos trabajando de la mano del gobierno de nuestra gobernadora Jennifer González Colón. También van a continuar las conferencias de prensa, ¿verdad?, denominada sesión informativa semanal con nuestro comisionado de la policía, Joseph González, que como ustedes saben, pues los mantiene actualizados sobre las estadísticas y los números de cómo vamos reduciendo la tasa criminal en Puerto Rico. Ahora se suman a estas iniciativas, como mencioné, bajo el nombre de En el Récord, las conferencias de prensa que vamos a estar celebrando los martes con el componente social y de infraestructura, que van a incluir al Departamento de la Familia, Vivienda, Transportación, Obras Públicas, Departamento de Educación y Salud. Vamos a atender todos los temas relacionados a bienestar social, servicios a la niñez, adultos mayores, familias, vivienda pública, transportación y claro está también el tema de la educación pública. Los jueves, en la segunda sesión semanal, vamos a estar atendiendo lo que son los temas económicos y asuntos federales. Esos días van a estar con nosotros los componentes de desarrollo económico, la Oficina de Gerencia de Permisos, Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Departamento de Asuntos del Consumidor y la Administración de Asuntos Federales, PRAFA. Los jueves pues estaremos atendiendo obviamente los asuntos relacionados a la actividad económica en Puerto Rico, inversión, recuperación y los costos al consumidor y los otros temas relacionados a las relaciones federales y cómo va el tema de los fondos federales y demás en el Congreso de los Estados Unidos. Como saben, la administración de nuestra gobernadora Jennifer González
se ha destacado por ser una que le habla directo al pueblo, que mantiene transparencia, claridad y accesibilidad para que todo el mundo tenga la oportunidad de hacer las preguntas que quiera hacer, ¿verdad?, dentro del marco de la organización que nosotros estamos dando y según la disponibilidad de cada uno de nuestros jefes de agencia. Este es un gobierno que se mantiene en la calle, nuestra gobernadora está constantemente visitando los diferentes municipios. Este mes de mayo nada más ha visitado ya unos 16 municipios y todavía el mes no concluye. Así que vamos a seguir haciendo ese ejercicio de mantener el oído en tierra, el contacto directo con nuestra gente, pero ahora ampliando la accesibilidad a los medios y estando, ¿verdad?, dándole a ustedes la oportunidad de que tengan acceso a todos nuestros jefes de agencia y que puedan hacer las preguntas que ustedes entiendan pertinentes para mantener informados al pueblo de Puerto Rico. Esta iniciativa entrará en vigor esta próxima semana y también será transmitida por los canales oficiales de la Fortaleza y las redes sociales del gobierno de Puerto Rico para ampliar, como mencioné, el alcance y la accesibilidad que le damos al pueblo de Puerto Rico. Así que con eso, ¿verdad?, completo este anuncio para el cual los hemos citado durante el día de hoy. Estamos disponibles para responder preguntas de los medios. Vamos a comenzar con las preguntas del tema. Y entonces, luego de eso, pues contestamos preguntas de otros temas si tienen para los próximos secretarios. Vamos a comenzar con Rayos X, Nicole. Sobre el tema de acceso a la información, nosotros en Rayos X llevamos varios meses solicitando una información al Departamento de Educación sobre empleados de confianza. Nos consta que esa información está disponible, pero no se ha hecho accesible todavía al público. Quería saber y quería que dejara en récord si en efecto existe una directriz de Fortaleza de controlar ese tipo de información. Bueno, no existe ninguna directriz de parte de la Fortaleza y de nuestra gobernadora Jennifer González Colón de limitar el acceso a la información. Tendría que ver el detalle específico de la información que están solicitando, porque a veces llegan solicitudes y en la manera en que están formateadas las preguntas o la manera en que están solicitando la información ¿verdad?, no va a la par con la manera en que nosotros mantenemos los récords y el archivo, y a veces pues se hace un poquito difícil poderles proveer la data estadística o la información específica. No sé si el secretario quiere añadir algo al respecto sobre esa solicitud particular. Estamos a punto de hacer una demanda de acceso a la información precisamente, pues llevamos ya 2 meses enviando correo electrónico, mensajes de texto y nos dicen pues que la información está y no está. Así que queríamos saber en eso y en efecto. La información está. Se había dado release a la información ya hace un tiempito atrás. Voy a verificar para que se te conteste entre hoy y mañana más tardar, ¿verdad? La instrucción es que se te provea la información. Yo creo que esa petición yo la he entregado antes, ¿verdad? Y he podido contestarles a ustedes anteriormente. Mi transparencia está ahí, ¿verdad? Sobre eso. Sin duda alguna, se trata de funcionarios en puestos de confianza, que, ¿verdad?, será objeto de discusión y este servidor, como siempre lo ha hecho, le justificará a Puerto Rico de esos puestos y de esas personas. Igualmente había una petición de destaque, si no me equivoco, que estaba, ¿verdad? Mi recuerdo es que se atendió en su momento. Voy a verificar con el equipo para que entre hoy y mañana la puedas tener a la mano. Y quería saber en efecto también para el resto de los secretarios si podían responder si hay ahora mismo una instrucción de Fortaleza de filtrar toda la información que se dé a la prensa, porque hemos tenido la experiencia de que cada vez que solicitamos a una agencia algún tipo de información, la instrucción es que vamos a esperar que Fortaleza nos diga que sí o nos diga que no para poder darle esa información. Bueno, si eso es parte de la práctica de transparencia del gobierno o si eso va a cambiar con esta iniciativa. Bueno, no hay ninguna directriz de limitar la información al pueblo de Puerto Rico, todo lo contrario. Yo creo que el ejercicio que estamos anunciando en el día de hoy es darle más accesibilidad y más disponibilidad. Yo creo como ningún gobierno ha hecho antes, como te mencioné, no hay ningún tipo de limitación de parte de la Fortaleza. Obviamente hay unos canales de comunicación y unos requisitos legales con los cuales hay que cumplir con esas solicitudes. Hay información que es sensible, podría ser privilegiada, habría que verlo caso a caso para determinar si la información que están solicitando pues puede, ¿verdad?, proveerse de la manera que está siendo solicitada. Cuarto Poder. Saludos, Bárbara Figueroa de Cuarto Poder. Sí. Me uno a la denuncia o el reclamo que está haciendo el compañero de Rayos X. Nosotros en Cuarto Poder tenemos peticiones hechas desde enero. Han pasado 5 meses y no hemos recibido respuesta. En mi caso, Bárbara Figueroa, el mayor escollo ha sido con el Departamento de Salud. He tenido múltiples comunicaciones con el secretario personalmente, he tenido múltiples comunicaciones
con sus portavoces de prensa, Ramón Alejandro, y sin embargo no hemos recibido respuestas. Son múltiples temas, si quieres se los enumero uno a uno, si tienen el tiempo, aquí tienen las peticiones, vinimos con cada una preparada. No soy la única, mis compañeras Cintia López Cabán, Lijarelis Cruz Maisonave y Catriana Vélez también están pasando por lo mismo. De hecho, yo soy la única periodista que recibe las convocatorias y las comunicaciones de Fortaleza, porque no entiendo aún la razón, pero mis compañeras no están en ese mail list. Se nos ha notificado que sí viene la instrucción de Fortaleza. Quisiéramos saber qué es lo que ocurre. Yo siempre he tenido una relación muy llevadera con todos los portavoces de prensa. Llevo 24 años en la profesión, pero creo que el respeto me lo merezco yo con 24 años como se lo merece el que lleve un año o apenas esté comenzando esta profesión. No estamos siendo atendidos, estamos siendo ignorados y me parece una ironía que hoy se esté haciendo aquí una conferencia para hablar de transparencia cuando la norma desde que comenzó esta administración ha sido otra y me parece lamentable porque están lacerando las relaciones que ya nosotros teníamos con muchos de ustedes, y lo saben, con muchos de ustedes funcionarios secretarios, y a mí me parece hasta vergonzoso e inmaduro que se esté asumiendo esta actitud con nosotros. Bueno, yo lo que te puedo decir es que yo no recuerdo ningún gobierno anterior que haya tenido tanta apertura, tanta accesibilidad a la prensa. Los domingos no hay limitación de las preguntas que se hacen y los temas que se traen. Estamos anunciando conferencia de prensa martes, conferencia de prensa jueves, sin limitación de preguntas de lo que la prensa quiere saber y el pueblo de Puerto Rico quiere escuchar. Sobre la pregunta específica de los requerimientos de información, pues le voy a ceder la palabra a nuestro secretario para que conteste o si tiene alguna información sobre ese particular. Las peticiones se atienden, la realidad, y se han atendido a los medios, se le envía la información, se notifica, pues están aquí porque se notifican, porque si no, no estuvieran aquí. Así que las peticiones se atienden y se trabajan. Hay peticiones en salud que son sensitivas, que son IPA, etcétera, pero las peticiones se atienden. ¿Cómo no? Telemundo. Perdóname. No se preocupe. Buenas tardes. Buenas tardes. Siguiendo la línea de los compañeros y un poco retomando lo que usted le acaba de contestar a la compañera, no siempre el que se haga una conferencia de prensa es sinónimo de transparencia, porque sabemos que las agendas de la conferencia de prensa no las dictan los periodistas, 1. 2, ustedes están anunciando esta propuesta como algo que será abierto al pueblo en general. ¿Cómo se va a manejar el acceso del público en general a la fortaleza? Y en el caso de esa información que usted afirma que hay información que es sensible y privilegiada, cuando la pida un ciudadano, ¿qué se le va a decir? Obviamente depende del requerimiento que están haciendo, como mencioné al principio, y he visto requerimientos de estos, particularmente cuando tiene que ver con data estadística. Quizás de la manera que la está pidiendo la prensa no es de la manera que la maneja la agencia, la manera que nosotros guardamos esa data. Así que habría que ir detalle a detalle, caso a caso, viendo cada una de las peticiones. Tendría que ser más específica sobre cuál en particular se refieren, pero me reitero que esto ha sido el gobierno, yo creo que con más accesibilidad. Ya ahora van a ser con la del compañero comisionado de la policía, 4 conferencias de prensa semanales abiertas a multiplicidad de temas, sin límite de preguntas. Los que han estado conmigo los domingos saben que yo traigo una agenda de temas para discutir y son los que yo anuncio como parte de la conferencia, más sin embargo se contestan todas las preguntas de temas no relacionados, inclusive a los que hemos estado tocando ese día. Reformulo porque a lo mejor no me explique bien. Me refiero al ciudadano, si esta iniciativa va a estar abierta no solo a la prensa, sino al pueblo, como dice el comunicado. Imagínese si usted dice que la prensa a veces no llena correctamente los formularios o no pide la información conforme a cómo ustedes la procesan o la tienen en el sistema. Imagínese Juan del Pueblo que vaya a una de estas conferencias y solicite una información que el gobierno le conteste que no le puede dar en ese momento porque es sensible. Bueno, ¿Qué tiene que hacer Juan del Pueblo para que el gobierno le dé esa información a la que tiene derecho? Las conferencias de prensa son para la prensa. Obviamente son abiertas, me refiero en el sentido al público, de que pueden accesarlas a través de las plataformas de Fortaleza, las plataformas en Facebook Live, ¿verdad? Y otras plataformas digitales que permiten esa interacción. Cualquier ciudadano, igual que la prensa, pues tiene unas libertades de hacer una solicitud y requerimiento de información. Pues hay que hacer, ¿verdad? Según los canales legales y especificar la información que solicita, pero vuelvo y repito, dependiendo de lo que estén solicitando, claro está, ¿verdad? Se les provee
fue, ya ustedes escucharon tanto al secretario de Salud como el de Educación, pues no tiene ningún problema con compartir o cumplir con esos requerimientos que hace la prensa de Puerto Rico. O sea, si lo estoy entendiendo bien, Mm. esto que ustedes anuncian no es que todo el mundo puede ir a la fortaleza. Le pregunto porque es que Sí. crea la duda porque dice que sería accesible sin intermediarios al pueblo. Si tienen que acudir a una plataforma o verla a través de nosotros, eso es un intermediario. Bueno, en este caso estamos convocando a que la prensa tiene libertad de, ¿verdad?, apertura total, sin intermediarios, de que no hay limitación de las preguntas que se pueden hacer, el tiempo y demás. Hay una apertura que no ha tenido ningún gobierno en el pasado. No sé si, ¿verdad?, de la manera que estás interpretando lo que está en el comunicado, pero es abierto a que todos los compañeros de la prensa puedan presentarse, estar allí con nosotros y hacer todas las preguntas que quieran a los jefes de agencia que estén presentes ese día. Como yo lo interpreto, dice espacios fijos, Ujú. abiertos a los medios de comunicación y accesible sin intermediarios al pueblo. Es con intermediarios para el pueblo. O sea, un ciudadano común que no esté certificado como prensa en este país no puede ir a la fortaleza y sentarse aquí a hacer preguntas. Es lo que quiero entender para no explicarlo de la manera incorrecta. Bueno, como ha sido la tradición siempre en las conferencias de prensa, ¿verdad? Los que llegan allí y nos acompañan son personas de los diferentes medios de Puerto Rico y esos no van a tener ningún tipo de limitación en las preguntas, ningún intermediario limitando el tiempo, las preguntas que quieran hacer, así que es una accesibilidad total. Yo creo que eso es lo que nosotros tratamos de decir en el comunicado, de que pues sería la tercera, por lo menos de las que yo participo, tengo conferencias de prensa los domingos donde no se limitan las preguntas ni los temas y el mismo ejercicio haremos martes y jueves ahora, estilo mesa redonda, como estamos aquí hoy, ¿verdad? Una manera más dinámica y quizás un poquito más informal para que ustedes se sientan más cómodos y podamos tener estos debates de ideas. Cintia López Cabán, por aquí. Sí, Cintia, saludos. ¿Qué tal? Solamente quiero aclarar un punto. Usted plantea que no existe una directriz para que no se comparta la información. Lo que pasa es que la experiencia nuestra ha sido que incluso que hemos tenido algunos portavoces de prensa que nos han explicado que para obtener la información lo hagamos a través de la ley de transparencia. Si no existe la directriz como usted plantea, se podría establecer que a partir de hoy todos y todas estemos en los correos electrónicos de todas las agencias para recibir las convocatorias, porque en nuestro caso, solamente para que usted tenga una idea de la dinámica, la única persona que está, el correo electrónico que tiene es privado porque no se reconoce el de Jaguar Media. Y eso supone que entonces tenemos que esperar que esa persona informe al grupo dónde va a ser la convocatoria y así es que nos enteramos. Por ejemplo, nosotros no tenemos acceso a comunicados de prensa, no llegan. Así que nada, si esa no es la directriz y esa no es la orden, si usted pudiera ahora públicamente comprometerse a que todos y todas vamos a estar en ese listado y que todos, sin intermediarios, vamos a estar recibiendo las convocatorias y los comunicados de prensa. Y dos, que se le aclare entonces a los portavoces de prensa que cuando llamemos y pidamos información, nos la den. En mi caso, por ejemplo, yo he tenido personas que hasta me ignoran, te ponen como que no suene, le puedo mostrar. Ha sido la norma desde que empezó esta administración. Si bien es cierto que nos dejan participar en las conferencias de prensa y podemos hacer preguntas como ahora, se limita a este espacio si llegamos. Fuera de eso, no tenemos acceso a ningún otro tipo de información oficial. Tendría que corroborar con nuestro equipo de comunicaciones oficiales de prensa, ¿verdad? Y ver los detalles de por qué no les están llegando, pero la verdad es que no hay ningún tipo de directriz de limitar a ningún medio sobre la información y las preguntas. Yo repito, yo no recuerdo un gobierno de los pasados 20 años, ¿verdad?, que yo llevo por lo menos envuelto en los asuntos gubernamentales, que haya tenido la apertura que tiene esta administración de Jennifer González Colón, que ahora va a tener una tercera, por lo menos, de la que participa este servidor, tercera conferencia de prensa semanal con apertura y libertad de hacer las preguntas y tocar tantos temas como la prensa interese. Eso también supone que entonces podemos ver que miembros del gabinete vayan a entrevistas al programa Los Datos son los Datos y Cuarto Poder. Pues eso dependerá de la agenda de cada uno de los jefes de agencia, como mencioné, ¿verdad?, cuando estuve leyendo el comunicado. Nuestro gobierno se ha caracterizado y nuestra gobernadora por estar en la calle constantemente. Aquí yo creo que los secretarios pueden dar fe de eso, de que han estado visitando municipios con la gobernadora, comunidades, residencias, inclusive creo que cuando estuvieron en Corozal, Ciari creo que estuvo ese día, correcto, que visitaron hasta la residencia de una dama que perdió su hogar en un fuego y allí llegó Ciari, llegó Roberto Lefranc de OTSEC, que sabe que los secretarios de gabinete están en la calle, están con la gente, así que dependerá de sus agendas individuales, pero por lo menos los días que le toca al componente económico de infraestructura y bienestar social y demás como parte de este nuevo ejercicio, pues van a estar disponibles allí, ¿verdad?, en carne y hueso, para contestar todas y cada una de las preguntas de la prensa. Guapa Media.
No, buenas tardes. Yo soy Lizareli, también de Cuarto Poder. Sí. Buenas tardes a todos. Yo tengo particularmente información específica de gente en comunicaciones de diferentes agencias que insisten en que hay una instrucción a ellos de no darle entrevistas ni información a Cuarto Poder. Si usted dice que no hay una instrucción como tal, yo quiero saber entonces si está desautorizado toda aquella persona que diga que no puede dar entrevistas a Cuarto Poder y que de ahora en adelante, en efecto, podemos contar con la información de las agencias de gobierno. Eso, aparte, las conferencias de prensa grupales, por ejemplo, no siempre son aptas o idóneas para tratar los tipos de temas que se trabajan en programas como el nuestro. Porque son unos temas de investigaciones específicas, especializadas, que muchas veces si vamos a sentarnos con un secretario, él no va a tener la información en ese momento a la mano. Por eso es que se solicita información, se solicita entrevista y sencillamente ya ni nos contestan. No es como que no tengo información, es que no nos dicen qué va a pasar ni nada. En cuanto a lo de los correos electrónicos, hay comunicaciones específicamente hacia usted de parte de Jennifer Álvarez, notificándole esta información anteriormente. Y no se ha respondido, no se ha actuado sobre eso. Estos tres planteamientos, mi punto van, desde hoy se puede presumir o se puede afirmar que hay una desautorización expresa a quien niegue información o datos o entrevistas a Cuarto Poder por el mero hecho de ser de Jaguar Media. Bueno, es que me reitero, nuestra administración nunca, ¿verdad?, ha puesto límites o lo ha puesto obstruido de alguna manera que un jefe de agencia pueda contestar preguntas de la prensa. Y vuelvo y me reitero, no recuerdo un gobierno que ha tenido tanta apertura como este para hacer conferencias de prensa semanales sin limitación de tiempo, preguntas, temas. Y demás, tendría que verificar, ahora como mencionó anteriormente, con los oficiales de prensa y el equipo de comunicaciones, quién no está registrado en el correo electrónico cuando enviamos los comunicados para entonces registrarlo y que le llegue la información. Por tanto, quien se niegue a responder información de Jaguar Media, los datos son los datos o Cuarto Poder, que está desautorizado a por no dar información hacia nosotros. Es que, vuelvo y repito, nunca hemos limitado la información, nos ha limitado a compartir comunicados, los correos electrónicos, las convocatorias, las conferencias de prensa, al igual que estas son abiertas en términos generales. El detalle específico de si falta alguien o algún correo electrónico que no esté incluido en esa base de datos, pues tan pronto concluyamos la conferencia de prensa, la verificación con el equipo de comunicaciones para así incluirlo. ¿Se van a atender las solicitudes de información? Es que nunca hemos limitado esa información, ¿verdad? Las solicitudes, como dijeron los secretarios, pues se proveen. Todo depende de específicamente qué información están solicitando, si está protegida de alguna manera, ¿verdad? Es que depende, tendría que mostrarme en caso específico. Yo creo que la compañera me entregó aquí unos requerimientos, los estaré examinando cuando concluya la conferencia de prensa para determinar por qué razón no le ha llegado la información, pero no existe ningún tipo de limitación. Vocero. Saludos, secretario. Saludos. Necesito, ¿verdad?, aclarar cómo entonces va a ser de aquí en adelante la relación entre la administración y los medios, porque como dicen mis compañeras, no basta una conferencia de prensa, sí pueden proveer información que ustedes quieran dar, pero si yo necesito información voy a tener que esperar hasta la conferencia de prensa para recibir esa información, porque es que difiero con usted en cuanto a que han sido la administración con mayor apertura cuando igual yo, igual todas las colegas aquí hemos tenido problemas con acceso a entrevistas, a datos, a información. Nos quieren limitar también, en mi caso me han querido limitar entrevistas a un solo tema cuando hay varios pendientes. ¿Cómo va a ser esa relación entonces con los medios de aquí en adelante para permitir esa apertura y esa transparencia del gobierno? Bueno, por lo menos yo sé que tú siempre estás presente los domingos en las conferencias de prensa que yo hago de asuntos semanales. Allí no se limita, las preguntas pueden ser de temas que no guardan relación alguna con los temas que yo toque en la conferencia, así que ese es el estilo y lo que ha caracterizado esta administración de nuestro secretario. Ahora lo que estamos poniéndole es un nombre y un tiempo y un espacio específico para tener disponibles a los secretarios dentro de sus cargadas agendas de trabajo, para que los tengan disponibles para hacer las preguntas que ustedes entiendan. Pero igual van a estar disponibles fuera de esos días y fechas para poder contestar preguntas, porque actualmente hay algunos que no parecen contestar, hay oficiales de prensa que no contestan los mensajes, no contestan las llamadas, hay oficiales de prensa que tienen bloqueados a periodistas en sus teléfonos. O sea, entonces, ¿cómo hablan de transparencia si la realidad es que aquí ha sido la misma experiencia? No tenemos esos datos que necesitamos. Bueno, nuestros secretarios están disponibles y lo seguirán estando dependiendo de la agenda de cada cual. Como mencioné, nuestra gobernadora Jennifer González se pasa en la calle en compañía de los secretarios y los jefes de agencia, haciendo visitas a municipios, a proyectos de infraestructura que están en construcción. Así que dependiendo de la agenda de cada cual, pues se canalizan esas peticiones a través de los oficiales de prensa, pero hay total accesibilidad como siempre la hemos tenido. También necesito saber, ¿verdad? Usted menciona que hay periodistas que pedimos los datos y no están
en las agencias no están como nosotros los pedimos. ¿Por qué entonces los de prensa no nos pueden dejar saber que, mira, es que los datos que usted está pidiendo no los tengo de esta manera o los tengo de este formato? Porque pareciera que es que, pues como yo no los tengo así, yo no los voy a entregar. Pues habría que ver, ¿verdad? Un caso específico, podemos examinar los requerimientos que tengan los compañeros luego de que concluya la conferencia de prensa para entonces canalizarlos de la manera, ¿verdad?, más adecuada y que se les pueda proveer la información. Pero vuelvo y me reitero, tenemos apertura total, no tan solo los ejercicios de las conferencias de prensa, sino de proveerle a la prensa la información que nos solicite siempre que la tengamos, ¿verdad?, a la mano de la manera que está siendo solicitada. ¿Cuál es entonces, o sea, cuál es el protocolo de la administración en cuanto a esas peticiones de prensa? Porque usted menciona que no hay una directriz de Fortaleza de limitar información. Sin embargo, sí hay oficiales de prensa que nos han dicho que el proceso para autorizar una entrevista es cuesta arriba o tiene que pasar por ciertos filtros. O sea, ¿cuál es el protocolo? ¿Cómo está funcionando esa liberación de la información? Bueno, es que funciona de la misma manera que ha funcionado desde enero, ¿verdad? Y me voy a utilizar a mí mismo como ejemplo. Mi oficial de prensa, Chris Domenech, está aquí conmigo. Cada vez que yo tengo una petición de una entrevista, a veces me la hacen a mí, mi carácter personal, porque los miembros de la prensa, muchos de ellos tienen mi teléfono celular, pues yo trato de decirles, mira, pues canalícenla a través de Christopher, pues busca, ¿verdad?, espacio dentro de mi agenda y la canalizamos. Pues va a funcionar de la misma manera con los jefes de agencia. Cada uno de los compañeros que me acompañan aquí tiene su oficial de prensa, por ahí se canaliza la solicitud y se busca dentro de la agenda del secretario o secretaria para que se le pueda entonces dar la entrevista. A veces días, semanas, a veces no nos dan la entrevista. Es que depende de la agenda de cada cual. Como mencioné, nuestros compañeros pues tienen una agenda cargada de trabajo, ellos tienen que visitar los 78 pueblos, así que va a depender de la agenda de cada uno, pero me reitero, yo creo que no hemos visto un gobierno con tanta accesibilidad como este. WCACU. Saludos, buenas tardes. Siguiendo tardes. un poco la línea de los compañeros, tienen divididos por días quiénes van a ser los secretarios y los jefes de agencia que van a estar en las conferencias de prensa, pero va a haber acceso para que si se quiere tratar un tema un poco más a profundidad, se pueda entrevistar a ese secretario aparte, ¿verdad? Los diferentes medios, porque en muchas ocasiones sucede que cuando estamos en la conferencia y una vez culmina esa conferencia, los secretarios salen bastante rápido y es un poco complicado poder entonces indagar en algunos otros temas que tal vez por el formato de la conferencia de prensa se queda un poco en el aire. Pues mira, la idea es que sea un formato bastante parecido al que trabajo yo los domingos de Asuntos Semanal, donde una vez yo concluyo mi alocución y concluyen las preguntas. Los que han estado conmigo los domingos como la compañera saben que los secretarios pues se bajan del podio y permanecen allí en el área de espera contestando preguntas y dan entrevistas que más adelante cuando yo las veo en la prensa pues estoy muy pendiente, ¿verdad? Lo que publican los medios, aparecería como que fue una entrevista separada de la conferencia de prensa de Asuntos Semanal, pero es por eso mismo, porque promovemos esa apertura y ese diálogo y esa transparencia. Y ese va a ser el formato. Esa es la idea, ¿verdad? Tenemos un formato un poco más informal de mesa redonda parecido a lo que estamos haciendo aquí hoy, para que ustedes puedan hacer las preguntas, pero si el compañero o compañera jefe de agencia tiene el tiempo, una vez concluya la conferencia de prensa, claro que sí, con gusto los atiende. Incluso todos estamos aquí para responder cualquier pregunta que ustedes tengan. O sea, para eso también es este espacio. Y libremente yo considero, y tenemos una responsabilidad todos nosotros con nuestros jefes de prensa, pero también entiendo que el secretario de Asuntos Públicos hará su ejercicio a ver en qué agencia es que se está fallando la comunicación, porque nosotros, estos espacios son para esto. Yo sé que todas las preguntas han sido dirigidas aquí al secretario de Asuntos Públicos, pero nosotros estamos aquí con toda la autorización de aclarar cualquier duda o pregunta que ustedes tengan para cada uno de nosotros. Sí, que, ¿verdad? Todos tenemos buenas noticias. Yo secundo al compañero, yo soy una secretaria que literalmente cada vez que la gobernadora necesita sentarse con un alcalde, o ya sea en Fortaleza o ya sea visitando al municipio, esta servidora va con ella, porque si hay un tema importante que tienen todos los alcaldes en estos momentos es la reconstrucción, los proyectos de revitalización de la ciudad, y en todo momento el tema de vivienda es parte. Así que mi agenda literalmente constantemente, y lo tengo que decir, se ve afectada, lo que aumenta mis horas laborables, porque cuando yo regreso de la calle con la gobernadora a las 6, 7 de la noche, me quedo trabajando aquí para poner al día todo lo que no pude ver durante el día. Así que en efecto, sí hay varios compañeros que estamos constantemente de la mano, como es el de permiso, como puede ser la de familia, dependiendo de los municipios que vamos y los temas que los alcaldes tienen. Así que es una realidad. Yo diría que esto es un gobierno más aún de ser secretario, es también un gobierno de estar en la calle. Lo he vivido constantemente durante estas semanas y a veces mi propia agenda se complica constantemente porque yo puedo tener una agenda preparada que mis asistentes me la pueden haber preparado de un mes
y todas las semanas he tenido que ir alterando, pues cuando nos dan esa agenda de los pueblos que vamos a estar visitando, pues ya esos son días que yo tengo que seguir cambiando mis reuniones, posteándolas más tarde en la noche para poder estar en la calle, así, pero estamos todos aquí, o sea, estoy a la disposición, yo creo que de todos mis compañeros, de también contestar a la prensa, porque los espacios no son para el asuntos públicos nada más, es para que ustedes también nos tengan a nosotros directamente para contestar. Gracias, secretaria. WIPR. Gracias. Saludos. Tengo una pregunta o una duda. En esos días que acaba de comentar que van a estar los secretarios disponibles, de no estar por una agenda apretada que cada uno tiene, ¿a quién uno puede recurrir? ¿Va a haber alguna persona con la que uno puede comunicarse? Cosa de no llegar y quizás decir, mira, pues no estaba disponible, perdimos el tiempo o como sea. Bueno, la idea es que estén disponibles, por lo menos yo siempre voy a estar disponible y parte de mis funciones es responder sobre todos los temas, ¿verdad? Quizás no con el detalle que lo haría la compañera secretaria de la Vivienda en el tema específico que ella maneja o el compañero comisionado de la policía, pero hacemos el ejercicio de contestar sus preguntas con la mayor especificidad posible, pero la idea es que estén los jefes de agencia acompañándonos, los que les toca los martes y los que les toca los jueves. Por aquí, Cuarto Poder. Sí, saludos, licenciado. Saludos. Antes de retirarnos, yo quisiera estar clara si hoy usted se compromete con Cuarto Poder, los datos son los datos y Jaguar Media a incluirnos en sus convocatorias y si nos pueden proveer la información de quiénes son todos los oficiales de prensa de todas las agencias de gobierno, ¿sí o no? Bueno, como me reitero, nosotros no hemos en ningún momento excluido a nadie de las listas de los comunicados que se envían, así que tan pronto concluya la conferencia de prensa, haremos el ejercicio con nuestros oficiales de prensa y equipos de comunicaciones de corroborar que los correos que falten o la persona que no esté o quiere incluirse, pues que se incluya en esa lista para completar ese ejercicio de transparencia y accesibilidad, que es la misión de nuestra gobernadora Jennifer González. Bueno, tan pronto concluya la conferencia de prensa, hacemos el ejercicio de tomar la información. Claro, la respuesta sería que sí, que nosotros queremos, ¿verdad?, cumplir ese compromiso de nuestra gobernadora de que haya transparencia, accesibilidad y que el pueblo de Puerto Rico se siente informado sobre el trabajo que nosotros estamos haciendo, la obra de gobierno, así como aclarar cualquier duda, discrepancia que surja, ¿verdad?, sobre los temas de interés público que estén corriendo durante ese periodo o la semana. Rayos X por aquí. Sí, ya que queríamos escuchar también al resto de los secretarios, me gustaría que si podían los secretarios y Fortaleza dejar en récord si están a favor o en contra de las enmiendas que propone hacer el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, a la ley de transparencia, como el aumento de los plazos de entrega, requisitos de notificación a los jefes, la restricción en formatos de entrega. Estas son unas enmiendas que se están viendo ahora en el Senado. Quería saber si como secretarios de agencia están a favor o en contra de estas enmiendas que se le hacen a esta ley de transparencia. Pasa que eso es un proyecto legislativo que está todavía siendo objeto de debate allá en el Senado de Puerto Rico, claro está, y nosotros tenemos unos asesores en Fortaleza que manejan los temas legislativos, que es el licenciado Carlos Rivera Justiniano, que no nos está acompañando aquí hoy, pero tenemos que esperar que concluya ese debate porque poner a los compañeros a dar opiniones sobre un texto de unas enmiendas que todavía, ¿verdad?, no ha sido aprobado, pues sería injusto, ¿verdad?, pedirles una contestación sobre algo que no es oficial. De entrega de esa información que se solicita desde la prensa, ¿estarían a favor o en contra de ese tipo de solicitud que está haciendo Tomás Rivera Schatz? Es que yo creo que el ejercicio que nosotros estamos demostrando y lo que estamos anunciando en esta conferencia de prensa de que vamos a tener más ejercicios como este de mesa abierta, de diálogo, de preguntas, deja claro que esta administración cree en la transparencia, cree en la accesibilidad de la información, que quiere mantener al pueblo informado. Esa es la política de nuestra gobernadora y por eso estamos todos aquí hoy. De legislación es un contraste a este tipo de iniciativas que ustedes están tratando de llevar a cabo? Lo que pasa es que nuestra gobernadora, ni este servidor, ni los compañeros del equipo de trabajo, ¿verdad?, pueden controlar las piezas legislativas que predican los miembros de la Cámara o el Senado y los debates que se dan ahí en la legislatura. Así que sería prematuro entrar a dar opiniones específicas sobre un proyecto que todavía está siendo objeto de debate legislativo. Ahora vamos a pasar a preguntas de otros temas. Vamos primero con vocero. Sí, es que quería aclarar, ¿verdad? Viendo el calendario, sí. Me parece que uno de los temas más relevantes ahora mismo en la isla es el tema energético. ¿Cuándo o qué días van a tomar la administración de Jennifer González para hablar de ese tema? ¿El SAL de Energía estaría disponible semanalmente también para atender a los medios? Yo creo que si hay un jefe de agencia que está básicamente los 7 días en los medios en nuestro SAL de Energía, José Colón, yo creo que nadie, ¿verdad?, podría atreverse a cuestionar la accesibilidad y disponibilidad de ese compañero.
de hecho estuvo conmigo, creo que me corría Christopher, como 3 domingos consecutivos, nos estuvo acompañando dentro de la cargada agenda que él tiene disponibilidad total, no está en la lista específica que pusimos para los martes y los jueves, pero con toda probabilidad, aquí me atrevo a apostar que los martes, cuando hablemos del componente de infraestructura, cuando hayan anuncios importantes y de alto interés público relacionado al tema de energía, claro que lo vamos a estar incluyendo. Si me permite, yo Claro. quiero que no, ¿verdad? Y quiero dejar claro que esto es una iniciativa novel, pero no es que esta servidora, y me incluyo a mis compañeros porque es algo obvio, no es que yo voy a estar disponible a los medios única y exclusivamente los martes porque exista esta conferencia de prensa. Yo estoy disponible a los medios los 7 días dentro del margen de mi agenda, ya sea vía telefónica, yo he ido a programas de televisión y todo, pero es bien importante que esto no se va a limitar a que los secretarios que estamos convocados los martes es solamente los martes y los que están convocados los jueves son los jueves. Esto es algo novel, esto es una iniciativa adicional donde va a haber un espacio fijo para cada uno de nosotros y de los compañeros los martes y los jueves, en adición a lo que pueda tener convocado el secretario de Asuntos Públicos. Pero aquí ningún jefe de agencia está siendo limitado a atender prensa única y exclusivamente en estas conferencias. O sea, nuestra accesibilidad tiene que continuar siendo la misma, es nuestro compromiso y yo creo, ¿verdad?, que cada uno se llevará también su asignación. Yo creo que muchas veces escuchamos y yo soy una que le preguntaré a lo mejor a mi oficial de prensa si en algún momento, ¿verdad?, o se debe alguna información o sea limitado. Yo trato todo el tiempo de brindar la información con la mayor premura, pero creo que tenemos una responsabilidad y tanto lo va a hacer el secretario de Asuntos Públicos como nosotros. Pero es importante recalcar que esto es una iniciativa novel, que no es que va a limitar el acceso a la prensa de parte de mis compañeros y esta servidora, única y exclusivamente a estas conferencias. Quería añadir a lo que dice la secretaria de la Vivienda, que no solamente, ¿verdad?, que no nos limitamos estos días, y yo soy una que siempre he estado accesible y mi componente de prensa y comunicaciones sabe que estamos disponibles y accesibles prácticamente los 7 días de la semana, así lo hemos estado demostrando desde el propio 2 de enero, sino que también vamos a tener otras conferencias de prensa de temas específicos, eventos o situaciones particulares que entendemos que, ¿verdad?, merecen una atención particular. Así que adicional a estos días va a ser lo cotidiano que hasta ahora han conocido de conferencias de prensa convocadas, ¿verdad? Y hablo por todos los compañeros como lo hizo Ciari, de otras conferencias de prensa, entrevistas y requerimientos de información en la medida en que no violente, ¿verdad?, la confidencialidad de algunos datos. Siempre tratamos de dar la mayor cantidad de información posible. Ahora sí, secretarios y compañeros de la prensa, vamos a pasar a preguntas de otros temas. Comenzamos con Cintia. ¿Qué tal? Yo tengo unas preguntas viejas que no me contestaron. Quería saber qué va a pasar con la PR10 y dónde quedó eso, que había toda una conversación. Le había hecho un acercamiento al secretario y no recibí respuesta. Y el otro tema que tengo son los contratos de arrendamiento, que habíamos hecho también una pregunta para ver si el Departamento de Educación estaba en la disponibilidad o si se abría la posibilidad de evaluar esos contratos de arrendamiento que tanto le cuestan a la agencia. Y muchos de esos contratos, según la investigación que publicamos la semana pasada, muchos vencen ahora con el cambio, con el fin del año fiscal. Así que esas son 2 preguntas de las que quizás por razones que no sé, no llegaron ustedes. Sí, esta servidora va a contestar la primera pregunta. No sé si después el secretario quiera, pero como formo parte de la situación de la PR10, la PR10 en estos momentos, cuando yo llego como secretaria de la Vivienda, tenía de principio, ¿verdad?, lo que dice los récords en el sistema, tenía una asignación de 500 millones y pico de dólares. Posteriormente, la pasada administración le añade 100 y pico, cancela unos proyectos que estaban ya dentro del plan de mitigación y de CDBG, mejor dicho, y le añade unos fondos adicionales a la PR10. No obstante, en estos momentos, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, en la última presubasta que tiran, sobrepasa la cantidad de dinero asignada sobre los 800 millones de dólares. No obstante, esta servidora ya con las obligaciones que tiene de los grants, no tiene los fondos para llegar a los 800 y pico millones de dólares, que honestamente ese no es el número real. Con los aumentos en costos que han existido y con los cambios que pueden haber de órdenes, si se fuese a llevar a cabo, yo diría que esto sobrepasaría los 1.000 millones de dólares. Así que en ese sentido le correspondería al Departamento de Transportación Pública
que es las reuniones que hemos tenido, de decirnos a nosotros si ellos van a tener esos 400 y pico millones de dólares para completar. No obstante, ¿qué alternativas se buscaron? Que fue instrucción de la gobernadora. Esto lo trabajaron como un cover project completo, que es desde donde comenzaba ese tramo hasta donde finalizaba. Una alternativa que se le ha presentado a HOT, que es donde estamos en el proceso ahora mismo, donde yo tengo que ser honesta, que lo veo difícil. Cuando tú le presentas al gobierno federal un proyecto como Cover Project, que es un proyecto que sobrepasa los 100 millones de dólares, que tiene un inicio y un final, es bien difícil posteriormente decirle al gobierno federal, yo voy a dividir este proyecto en etapas para poder llevarlo a cabo cuando ya el proyecto fue presentado en un plan de acción. Así que nosotros, como quiera, para tener todas las respuestas a la mano, aunque podamos conocer la respuesta de que un cover project por la cantidad de dinero tiene que ser presentado de principio a final, no permite que sea por etapas, como quiera, hicimos una consulta a HOT, ¿verdad? A ver si ellos nos autorizan a poder dividir esto por fases y uno poder llevar a cabo el proyecto dentro de la medida del dinero que tenemos. No obstante, yo tengo que reconocer que por experiencia que tengo y por situaciones anteriores, lo que se define como cover project es algo completamente claro, tiene que ser un proyecto completo como ya fue presentado y yo veo muy difícil que el gobierno federal nos pueda autorizar a estas alturas del juego dividir esto en etapas para entonces poder ir llevándola poco a poco. Así que estamos en estos momentos en la espera, ¿verdad? Nos sentamos con la gobernadora, el compañero de Transportación de Obras Públicas y esta servidora y la gobernadora y le dijimos, bueno, para tener todos los panoramas claros y buscar la alternativa de la PR10, en por lo menos lograr algo en la PR10, esta es la alternativa, aunque puedo con premura decir cuál puede ser la respuesta. Lo que queremos es que el pueblo de Puerto Rico sepa que se hizo el intento, pero ya cuando sobrepasamos los 100 millones de dólares, ¿verdad? Eso ya tiene una definición a nivel de un plan de acción. Y estamos hablando de que la última presubasta que se mencionó sobrepasaba los 800 millones de dólares, ya estamos cortos por 200 y pico, y si nos dejamos llevar por los costos, que honestamente todos los días esta servidora habla con alcaldes y me estoy sentando con los alcaldes, porque los aumentos en costos hemos visto que las subastas vienen muchas veces hasta el doble de lo que ellos pudieron haber propuesto en un proyecto hace 6, 7 años atrás. Así que lo mismo que está pasando con los municipios, de que el dinero no les da a ellos para llevar a cabo sus proyectos y han tenido que coger ciertos proyectos y ponerlos en hold para utilizar ese dinero y completar los que ya están en construcción, es la misma situación que va a pasar con las agencias de gobierno que tienen proyectos con nosotros. Los aumentos en costos llevan a tomar unas decisiones, porque esto no es que yo voy mañana a HOT y digo necesito más dinero. No, esto ya es un dinero establecido, fueron una cantidad que llegó a Puerto Rico, tiene una fecha de comienzo y tiene una fecha de caducidad. No sé si el compañero quiera añadir algo más. Claro, sí, no, gracias, secretaria. Sí, Cintia, gracias por la pregunta. El proyecto, como mencionaba la secretaria, se subastó. Se recibieron propuestas llegó un solo licitador. Ese licitador, la propuesta llegó por sobre 900 millones de dólares, de los 540.7 que ya tenía asignados. Se identificaron otros fondos dentro de CDBG de mitigación, pero aún llegaban a unos 690 millones de dólares. Se solicitó lo que se llama un Best and Final Offer para que ese proponente pudiera evaluar su propuesta y resometer una propuesta para esto. Llegó por los sobre 800 millones de dólares, aunque hizo un esfuerzo titánico de bajar esa propuesta de los 900 millones de dólares, todavía estaba por los sobre 800 millones de dólares. La gobernadora, como mencionó la secretaria de Vivienda, responsablemente nos solicitó que evaluáramos el proyecto en su totalidad. Este proyecto es uno que contiene 4 tramos, de los cuales 3 básicamente están design build, o sea que la posibilidad de que hayan cambios de órdenes en ese proyecto que puede tomar más de 5, 10 años es una realidad. O sea que ese proyecto que originalmente se estaría firmando por unos sobre 800 millones de dólares podría estar alcanzando los 1.100 millones de dólares, dinero que el pueblo de Puerto Rico no cuenta en este momento responsablemente darle hacia adelante ese tipo de proyectos. 1. 2. Los fondos de CDBG de mitigación tienen una fecha de caducidad por la cual tienen que utilizarse. Si tenemos un proyecto altamente complejo como este, que tiene sobre 22 puentes, que puede ser propenso a deslizamiento, que por eso es que se está usando puentes, pero podrían ocurrir en el transcurso del proyecto, a su vez también podríamos estar saliendo fuera de calendario y poniendo en riesgo esos fondos. Y responsablemente la gobernadora nos solicitó que evaluáramos esto en su totalidad, y como la secretaria nos indica, esto se ha verificado, no es que podemos entonces hacer un tramo, ¿verdad? Porque el puente no podemos hacer como se hizo en Alaska un momento, el bridge to nowhere. O sea que tenemos un puente que hay que continuar a que lleva a un punto final.
O sea que esa es la realidad de la PR10, que los costos, como mi papá siempre me ha dicho, uno se arropa con la frisa hasta donde le llega. Y los fondos que se tenían eran 540.7 millones de dólares, no eran suficientes para los 800 millones de dólares los sobre 800 millones de dólares que llegó esa propuesta con un best and final offer. Y algo bien importante para recalcar, si me permite, es que nosotros tenemos la responsabilidad, o al menos esta servidora, que es la que maneja los fondos de mitigación y de desastre, de que yo permitir que se lleve a cabo un proyecto que yo sepa que no va a estar en cumplimiento en el término en que se va a durar el grant, que en este caso es al 2033, y con lo que proyecta hacer este tipo perdónenme la redundancia, de proyecto, sería yo poner en riesgo el tener que decirle posteriormente, si le digo al compañero ejecuta, invertimos esos 500 millones de dólares o 690 que ya están establecidos, y llega el cierre del GRAN en 2033, el gobierno de Puerto Rico, de sus fondos estatales, porque no se permite federal, tendría que conseguir los 690 millones de dólares para devolverlo al gobierno federal. Y sería irresponsable de esta servidora permitir tanto esa agencia como cualquier otra agencia que pueda tener un proyecto dentro de estos fondos a este momento en el área de diseño que sea de millones de dólares, permitirle a ejecutarlo para poner en riesgo un señalamiento futuro y que el gobierno de Puerto Rico sea el que tenga que responder. Solo para aclarar, el alcalde de Adjuntas planteaba que si el dinero no se daba para ese proyecto se perdía. ¿Qué va a pasar con esa asignación de los 550 millones? No, el dinero no se pierde. El dinero se redistribuye en cualquier necesidad que establezca la administración. Puede ser, como hemos hablado, ¿verdad? Y podría ser dentro del mismo DITOP y carreteras, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser en esa área. Esos son temas, ¿verdad? Una vez nosotros tengamos la respuesta correcta y sepamos que en efecto no tenemos la aprobación, no puede dividirse en fases, pues nos tocará entonces redistribuirlo ante la necesidad que puede existir, y esta servidora está abierta a discutir con el director el secretario de Transportación y Obras Públicas cualquier necesidad que pueda existir dentro de lo que puede ser su departamento, su agencia. Pero es erróneo que el dinero se pierda. Cuarto poder. Falta el secretario de Educación. Cintia, ¿me repites la pregunta de los arrendamientos? La pregunta era sobre la cantidad de dinero que el Departamento de Educación, como Invierte en tantas arrendamiento. otras agencias, dedica precisamente a arrendamientos. Mira, voy a privados. separar los arrendamientos en dos. Número uno, nosotros, ¿verdad? Tenemos muchísimas escuelas, estamos hablando de sobre 300 escuelas que están bajo arrendamiento. Con la Autoridad de Edificios Públicos, ahí estamos hablando de unos 72 millones de dólares en alquileres, ¿verdad? Este fue el modelo que se utilizó en un momento dado, e históricamente, ¿verdad? Se ha tenido esa relación. Lo otro, sí tenemos oficinas administrativas, ¿verdad? Y regiones, y nivel central es épico, son 7 edificios en los que hay que movilizarse. ¿Verdad? No quiero cuestionar, no sé la toma de decisiones que se tomó en aquel momento, pero sí, yo estoy de acuerdo en que hay que reducir esos arrendamientos. Ha habido varios intentos, ¿verdad? Hace unos años atrás se creó una propuesta para combinar fondos y construir una sede del Departamento de Educación y que no tuviéramos que pagar renta. Eso fue un intento que se dio, lamentablemente, ¿verdad? No cruzamos, ¿verdad? Ese umbral y no se dio. Es uno de los asuntos que le planteé a la gobernadora una vez entré durante este año. Primero, que administrativamente yo creo que no es sano, ¿verdad? No hay un control de las operaciones completas y culturalmente se rompe la relación entre oficinas que dependen unas de otras para poder movilizar los asuntos del departamento. Así que es un asunto que sí estamos trabajando. Hay unas alternativas que la Autoridad de Edificios Públicos nos ha brindado. Requieren, ¿verdad?, de decisiones administrativas y de política pública en el gobierno, no las voy a adelantar aquí, pero si se dan, pues estaríamos desalojando, ¿verdad?, muchos de los edificios privados que tenemos y estaríamos sí pagando renta a la Autoridad de Edificios Públicos, pero para fines públicos. Igualmente hay unos proyectos de mover algunas oficinas, centros de servicios de educación especial y regiones educativas a escuelas que están en desuso, poderlas rehabilitar, eso va a tomar, ¿verdad?, unos cuantos añitos, poderlas rehabilitar, ponerlas en condiciones y poder trasladar estas operaciones a estas escuelas en desuso. Eso está. Pero ¿cuándo se podría ver? Le hago la pregunta porque, por ejemplo, cuando yo estuve mirando los contratos, llamó la atención, por ejemplo, en el caso que usted habló de la sede,
que hay estacionamientos que son del gobierno, son públicos. Interesantemente, es el tercero quien se los arrenda a ustedes. Y si el gobierno le cobra más a él por arrendar esos estacionamientos, le cobra más a ustedes. Entonces, yo me pierdo un poquito en la matemática de por qué el Departamento de Educación no va directamente a arrendarle el estacionamiento al gobierno y lo hace a través de un tercero. Yo estoy de acuerdo contigo, Cintia, ¿verdad? Son cosas que uno se cuestiona. Obviamente, ya el arrendatario licitó, ¿verdad?, con el gobierno y tiene, ¿verdad?, ese derecho primario, y cuando nos renueva a nosotros o vamos a mercado, pues ellos vienen con una propuesta completa que incluye este arrendamiento. Así que obviamente estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Porque a lo mejor de gobierno a gobierno nos estamos arrendando. Mi primera opción es mirar las facilidades que tiene la Autoridad de Edificios Públicos y poder aglomerar la mayor cantidad de oficinas que pueda y tener una mejor operación, ¿verdad? Y con esto igualmente ahorrarle al erario público, sin duda alguna, una cantidad sustancial de millones de dólares que se pagan en arrendamiento. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, el tema de la sede central ha estado en conversaciones. Obviamente, encontrar un edificio que se adapte completamente a todas las necesidades del departamento es un poco difícil, ¿verdad? Y si hay unas alternativas que hemos comenzado a ver que no estaban disponibles el cuatrienio pasado. Vamos a ver ese resultado. Yo no descarto igualmente que vayamos a un ejercicio, ¿verdad?, público para ver si hay otras facilidades que igualmente redunden en un ahorro, tanto públicas como privadas, como igualmente tampoco descarto a largo plazo volver a insistir en la construcción de una facilidad para el departamento y que sea del departamento. Obviamente reconociendo los retos fiscales que tiene Puerto Rico. El tema de las regiones y los centros está un poco más adelantado, obviamente lo estamos incluyendo como parte de las reconstrucciones de escuelas, permite igualmente atender ciertas áreas administrativas, obviamente conlleva sus procesos con FEMA y podernos mover, así que sin duda alguna estos arrendamientos que están viendo de cara al 30 de junio o los vamos a renovar o vamos a ir a mercado, porque no es que hay una instalación lista y esperando a los funcionarios del Departamento de Educación. Pero responsablemente estoy de acuerdo contigo, es un tema que requiere atención inmediata. Se ha hablado, hemos hablado con la Junta. Tengo que decir que igualmente, ¿verdad?, este asunto la Junta lo ha tratado un poco distinto a años anteriores, ha forzado a ir a mercado público subasta, lo que ha traído aumentos en los costos de arrendamiento, ¿verdad? A diferencia de cómo se trabajaba anteriormente. Por ejemplo, lo que era la sede vieja para nosotros, que todavía alberga allí, ¿verdad?, donde está corrección. Yo creo que fue un comparativo que hicieron igualmente en el... realmente ese aumento en los costos de pietaje viene como parte del proceso que estableció la Junta para ir a mercado de alquiler de bienes, ¿verdad? Hubo un proceso de competencia que no permitió una negociación directa sobre estos cánones de arrendamiento y pues ¿qué pasa? Ya los tengo allí, ya los tengo cautivos, presentan una propuesta y sin duda alguna pues esa propuesta viene con aumentos y el departamento, ¿verdad?, no tiene mucho que hacer ahí. Así que sin duda alguna, hasta en los planes de trabajo que tenemos, no es que vamos a tener un resultado el 1 de julio, vamos a ver estos arrendamientos, ¿verdad?, igualmente el 1 de julio, pero se está trabajando, ¿verdad?, activamente tanto con la Autoridad de Edificios Públicos, con ver otros, ¿verdad?, otras entidades viables que nos puedan albergar a nosotros. Por aquí, Bárbara Figueroa. Sí, ¿puedo agarrarlo? Quiero aprovechar que está aquí el secretario de Salud para repasar todos esos datos que hemos estado pidiendo desde enero. Secretario, como usted sabe, hemos pedido datos referente al tema de fentanilo y mortalidad materna del sistema CIBEMA, datos y estadísticas recientes, porque los últimos datos que hay son de hace 2 años y queremos saber qué es lo que recopiló ese programa de opioides y sustancias sobre la crisis de fentanilo en la isla. Particularmente nuestra petición va dirigida a poblaciones vulnerables como las cárceles, las mujeres embarazadas o lactantes y adolescentes. Queremos saber qué pasó con el Puerto Rico opioide, el dashboard, el PROT, que estaba fuera de sistema, y queremos saber qué ocurre. Igual pasó con el Observatorio de Drogas de Puerto Rico, creado por la virtud de Ley 36 del 2021. De hecho, se supone que el observatorio, que es operado desde AMSCA, rinda un informe anualmente antes de cada 30 de junio de cada año y hemos pedido acceso a que nos entreguen los informes que ha recibido Salud. También quisiéramos saber las gestiones puntuales que el Comité Asesor del Fondo de Recuperación y Restitución por Opioides realiza para atender a las poblaciones vulnerables que ya mencioné, corrección, embarazadas, adolescentes.
y las estadísticas concernientes a muerte materna que se recogen en virtud de reglamentos de este mismo sistema de CIBEMA, y los datos también de las muertes obstétricas directas e indirectas y las muertes tempranas y muertes tardías que ocurren hasta un año después del embarazo, que eso lo dispone también la ley, que se debe recoger a través del Departamento de Salud. Como ves, es información que probablemente usted no tiene a la mano ahora mismo, pero quisiéramos que se comprometan a atendernos porque es una petición que está hecha, le digo ahora. Bueno, el mensaje comienza deseando un feliz año nuevo, desde principios de enero. Que pudiéramos formalizar una fecha para atender todas estas peticiones. Igual con el Departamento de Recursos Naturales, tenemos una petición hecha para conocer qué ha ocurrido con los fondos federales para las villas pesqueras, específicamente con las rampas de pescadores de pueblos como Rincón, Añasco y Aguadilla. Probablemente, y lo comprendo, no tienen la información a la mano, pero que se comprometan a que nos puedan atender, nos den una fecha y nos podamos sentar para... Rincón, Aguadilla, para enviárselo al compañero. Sí, Rincón, Aguadilla, secretaria, la petición formal que se ha hecho en varias ocasiones la tiene el secretario de Asuntos Públicos, que se le entregue, pero quería entonces para el récord, utilizando la palabra del día, dejar claro cuáles han sido las peticiones de nosotros, las mías en particular. Pues son un montón de preguntas. Todo lo que tiene que ver con estadísticas, de hecho, la mayoría de las estadísticas que has pedido, no solo las puedes ver tú, las puedes ver el pueblo de Puerto Rico. Son públicas. Desde que el Departamento de Salud tiene su bioportal, la mayoría de las estadísticas que hay sobre mortalidad, sobre distintos temas, son públicas. Toda la semana se suben cuántos casos hay de XY enfermedad, todo eso es público. La mayoría de las cosas de estadísticas que han dicho son públicas. Algunas que atienden cosas que son sensitivas, pues no son públicas, pero la mayoría de la parte de las estadísticas, de las preguntas que he hecho, están en la página de salud. El comité de opioides, la gobernadora recibió nuestras recomendaciones de quiénes son las otras personas, además de los jefes de agencia que nosotros recomendamos para la posición. Ella tiene que nombrar a esas personas para que se empiece a reunir de nuevo el comité y empiece a asignar las partidas de fondo a los municipios. Corrección presentó una propuesta, presenta municipios, organizaciones sin fines de lucro, universidades, etcétera. El observatorio pues está escrito a AMSCA, no está escrito a Salud. AMSCA es parte de nuestra sombrilla, pero es una agencia independiente, así que esa petición pues tiene que ser a AMSCA sobre el observatorio de opioides, no sé cuál otro. ¿Cuándo nos va a atender? Porque necesitamos una información particular, usted lo sabe, secretario. Es una información particular que requiere una conversación. Las preguntas que han hecho de estadísticas que no están públicas, incluso las que están públicas, se las vamos a someter. Eso hace la petición y se ve la agenda. Telemundo. Ajá, yo quería saber, para la Secretaría de la Vivienda y de la Familia, hace 2 días otra persona falleció en el residencial Antigua Égida, Leopoldo Figueroa. Quiero saber qué se está haciendo al respecto, porque este no es el primer caso que vemos. Incluso la legislatura tenía abierta una investigación, etcétera, y en esa misma línea saber si ya familia puede acceder al lugar para verificar referidos, porque a octubre del año pasado se había dicho que tenían referidos, que la agencia tenía referidos, pero que no podía acceder al sitio. Sí, yo por mi parte, ¿verdad? Como es una de las ejidas que está bajo la Administración de Vivienda Pública, es bien importante recalcar que aquí hay 2 tipos de ejidas en Puerto Rico. Y en específico, la Leopoldo Figueroa es una ejida de vida independiente, lo que significa que ahí no tenemos los recursos, no es un edificio que cuenta con los recursos médicos, vivienda asistida, enfermeras que estén constantemente con estos pacientes. Son pacientes que en el momento en que solicitaron vivir en ese tipo de apartamentos eran completamente independientes. No obstante, reconocemos, ¿verdad?, que todo puertorriqueño, no necesariamente que esté en una égida, con el pasar de los años la salud mental se ve afectada. Y hay muchos de los pacientes que están allí que yo sé que el Departamento de la Familia se le ha hecho un poco difícil el acceso por su condición, ¿verdad?, dentro de cómo ellos están
que requerimos, vamos a decir, de lo que podría ser el Departamento de Justicia y otro tipo de órdenes que a lo mejor los familiares deberían de también estar involucrados. Y es difícil porque cuando es vivienda asistida ya es distinto, están los recursos directamente ahí para ayudar a las personas que viven en este tipo de hogar. No obstante, ya eso, Sí, por lo mira. menos mi responsabilidad es con ellos, yo tengo la administración como tal, pero es vida independiente que a mí me limita como secretaria y ahí es donde entran entonces las funciones de la secretaria de... ¿Verdad? Las ejidas no son hogares de cuidado prolongado. Las ejidas son un condominio donde gente que tiene de 60 años en adelante pueden optar por vivir. Un requisito para esto es que ellos tengan, ¿verdad?, competencia tanto mental como física para tener una vida independiente. Nosotros como la policía, cuando ocurren muertes, asesinatos inesperados, claro que vamos e investigamos en virtud de un posible maltrato en el caso de familia, ¿verdad? Ya las agencias de ley y orden pues hacen la investigación concernente. Así que en la medida en que nosotros recibimos querellas que tienen que ver con la salud y seguridad de un adulto mayor, nosotros sí, ¿verdad?, pues hacemos la gestión por evaluar si esta persona se encuentra bien o no, pero no podemos obligar. Sí que, ¿verdad?, que es distinto con los niños, que sí podemos entrar en una investigación diferente. Así que en virtud de eso estamos muy atentos, estamos trabajando en equipo y estamos pendientes. Nosotros sí tenemos un plan para hacer un ofrecimiento de unas charlas y unas actividades dirigidas a la población de adultos mayores, muy en particular en esta isla, por los incidentes, como el manejo del propio duelo, ¿verdad? Porque más allá de lo que pudiera estar ocurriendo, se afectan los demás adultos mayores y es, ¿verdad?, parte de la política pública la atención especial a esta población. Hay unas iniciativas que no solamente va a incluir al Departamento de la Familia, hay unas iniciativas que tanto el Departamento de la Vivienda, la Administración de Vivienda Pública, AMSCA y el Departamento de la Familia, vamos a estar otorgando diversas charlas a las personas de adultos mayores a nivel de regiones por todo Puerto Rico, donde se le va a estar brindando todo tipo de apoyo, donde entendemos, ¿verdad?, que nuestras agencias están. Incluso tenemos una que a lo mejor no tiene que ver con el tema específico que estamos hablando, pero hay una, esta charla se va a llamar Charlas de Vida, y hay una también que va a estar próximamente a comenzar con esta población por la preparación a los huracanes. No obstante, el administrador de vivienda pública, tanto ese contrato como todos los contratos de administración de nuestras égidas y de nuestros residenciales, él tiene una directriz de esta servidora desde que llegó ahí a revisarlo uno a uno, a hacer visitas sorpresas a nuestros residenciales y a las égidas que están bajo la administración de vivienda pública, porque yo creo que no hay mejor manera que uno llegar sin avisar a un lugar donde nuestros fondos están siendo utilizados para administrar esos lugares. Así que esa iniciativa él la está teniendo, la pueden ver en las redes sociales. Él tiene la directriz de no notificar a nadie, ni tan siquiera al líder. ¿Sabes por qué? Si yo le digo a un residencial que yo mañana los voy a visitar, va a estar limpio. Incluso pueden estar los edificios del frente pintados. Eso es una realidad. Y esa no es la realidad que yo busco. Porque yo lo he dicho desde que yo llegué a ser la secretaria de la vivienda y porque tengo una directriz de nuestra gobernadora. La calidad que merecen los residentes ahí es la calidad que yo le doy a mi familia y a mis niñas en mi hogar. Así que nosotros tenemos esta iniciativa que ha levantado señalamientos, obviamente, que nos ha llevado a que ya próximamente nosotros entramos en unos nuevos contratos y eso nos ha dado las herramientas a nosotros, ¿verdad?, para poder ejecutar bajo estos contratos, de poder tener unas herramientas claras de que cuando las cosas no se están haciendo correctamente, pues las podemos palpar, ver y no solamente llegar y ver todo bonito porque dijimos que íbamos y aquí lo arreglamos, sino incluso el administrador tiene la instrucción, y así lo ha hecho, de que él va al residencial y no se sienta con los administradores que están allí ni los empleados de la administración. Él se sienta con los residentes. ¿Pero se le ha pedido alguna explicación al administrador en particular de este lugar? Porque es que no estamos hablando de una muerte aislada, estamos hablando de que ya pareciera que hay un patrón de gente que muere allí y hay muchos de ellos se encuentran sus cuerpos incluso en estado de descomposición. Entonces, levanta una preocupación mayor. Nosotros estamos haciendo una investigación con el proyecto. Es una realidad. Así que, ¿verdad? No voy a entrar más en detalle. Corresponsablemente el administrador de vivienda pública de esta servidora, cuando tengamos, ¿verdad?, los resultados y con las agencias pertinentes, pues estaremos brindando la información necesaria. Tele 11. Tele 11.
Saludos. Precisamente en seguimiento a la pregunta de la compañera, quería preguntarle, secretaria de Vivienda y de Familia, en el caso de Familia primero, dentro de la investigación que se pudo realizar, yo sé que era otra administración, pero de las muertes que ocurrieron en el mes de julio y en septiembre, que fueron cuerpos en estado de descomposición, dentro de lo que se revisó, ¿se encontró algún elemento que pudiese arrojar maltrato en lo que ocurriese a esa muerte o algún otro caso de persona que continúe residiendo allí? Mira, como dijo la compañera secretaria de Vivienda, estas son investigaciones que están en vivo en este momento porque no cesaron las muertes. Sabemos que han habido otras, sí que sería irresponsable en este momento llegar a alguna conclusión. Permítanos el espacio a completar la información, ¿verdad? Para estar seguros, número uno, de tener la información correcta y número dos, que no se ponga en riesgo ningún otro residente, ninguna otra persona. En su caso, Vivienda, le pregunto de la investigación, si se arroja que cometieron algún tipo de actividad ilícita o irregularidad en el caso de atender a estos residentes, pudiese conllevar el cierre o a qué se exponen. Bueno, exactamente decirte a qué se exponen, peco de decirte este es el resultado. Lo que sí te voy a decir que no solamente está égida. O sea, nosotros estamos ejecutando en todas las ejidas que, como digo, y en todos los residenciales donde los fondos de la Administración de Vivienda Pública están ahí para ejecutar y llevar a cabo una responsabilidad. En cualquier residencial, esté el administrador que esté, en donde estén en incumplimiento, donde ellos tengan una orden de hacer algún tipo de reparación o de dar algún tipo de servicio y no se esté cumpliendo, claro que tienen que haber consecuencias. Y muchísimas veces, es verdad, y a veces las oportunidades son genuinas y nosotros estamos ahora mismo que estos contratos de administración se tienen que renovar en un RFP que va a salir ahora mismo para el mes de octubre. Así que todas estas investigaciones, todas estas visitas que nosotros estamos haciendo y todas estas irregularidades, lo que nos está llevando a nosotros, no solamente que se están revisando los reglamentos también, sino que nos lleva a nosotros a poder implementar cambios en estos tipos de contratos para que tengamos mejores herramientas en el momento de adjudicar responsabilidades. WK. Sí, secretario, en su caso que precisamente en esta línea que se determinó y remover unos participantes de Brothers Home en Bayamón, si nos pudiese explicar un poco más. Sí, ayer yo me entero de una situación que pasó con uno de los participantes en el hospital. Se activaron los protocolos pertinentes que incluye el remover a los participantes, ¿verdad? Los participantes que están en nuestros hogares son unos participantes que tienen discapacidad intelectual severa. Así que moverlos a un lugar se tiene que hacer de manera sensible. Nuestro personal fue ayer al hogar, estuvo todo el tiempo en el hogar. Hoy se trasladaron al CTS de Bayamón. De allí se le explicó en términos de cómo ellos lo entienden, de que iban a ir a otro lugar, no donde están acostumbrados a vivir. Se distribuyeron en espacios que teníamos en distintos hogares a través de toda la isla. Estos hogares solo pueden tener un máximo de 6 participantes por hogar, por el caso que tenemos con el Departamento de Justicia Federal sobre el participante que tuvo la situación. Pues se está haciendo la investigación correspondiente de las autoridades, ¿verdad? No me corresponde a mí determinar, sino que se haga la investigación. Obviamente yo he estado desde el otro lado como médico pediatra atendiendo casos en el hospital, yendo al tribunal por casos. Me toca, sabía lo que tenía que hacer para proteger a nuestros participantes. Ya todos se removieron. De hecho, quien va a buscar las pertenencias, los medicamentos y hacer la transferencia a los otros hogares son nuestro personal, no son los pacientes, para que ellos no vean que le están sacando sus cosas del hogar hacia los otros hogares donde están. Tengo comunicación diaria con los directores del centro médico, de la condición del participante que tuvo la situación, y correrá la investigación pertinente y lo que haya que hacer, dependiendo de lo que surja la investigación, pues se hará eventualmente. ¿Esto indica en qué sentido, porque destaca en el comunicado, serias preocupaciones? ¿Esto consiste en alguna agresión, maltrato? ¿En qué consiste lo que ocurrió allí? Hubo una situación que se está investigando. El paciente, no voy a decir por IPA, pero está hospitalizado. Y nosotros, y tenemos comunicación y sabemos la situación del paciente, pero eso
no se va a comunicar qué está pasando médicamente con el paciente. Levantó unas banderas en los médicos que los estaban atendiendo. Ellos hicieron lo que tenían que hacer como médicos, de alertar a las autoridades. Yo hice lo que tenía que hacer como que están bajo mi custodia esos participantes, de moverlos y protegerlos. Se hará la investigación pertinente de qué pasó o qué no pasó en el lugar, y eventualmente, dependiendo de la investigación, pues habrá determinaciones. Este lugar. Bueno, se sacaron todos los participantes que están en el hogar. Pero entonces no se le suspendió la licencia. Bueno, no tiene participantes y no va a tener participantes hasta que concluya la investigación. W. Caco. En esa misma línea, a raíz de esta situación, ¿van a haber alguno otro tipo de investigación en hogares que trabajen este mismo de casos, estos mismos pacientes? Siempre estamos investigando. Nosotros, los pacientes que están tanto en los hogares como que van al CTS, que son los que viven con su familia en la comunidad, todo el tiempo siempre está investigando, todo el tiempo van a las citas que les corresponden. De hecho, hay un acuerdo con el monitor federal, ¿verdad? Porque aquí hay un caso legal entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico sobre estos participantes, así que todo eso se monitorea. De hecho, el monitor se discutió con él y está de acuerdo con lo que hicimos en el caso. Así que estos pacientes probablemente son de los más supervisados que hay en Puerto Rico, y constantemente estamos haciendo evaluaciones de los hogares y tomando determinaciones. Guapatera. Sí, buenas tardes nuevamente para el secretario Torres. Hace un rato le habíamos preguntado con relación a las dificultades que estamos teniendo para obtener información. Usted dijo que iba a indagar para saber si había una instrucción al respecto. Queríamos invitarlo entonces para que si puede pasar mañana al programa de los datos son los datos a las 3 de la tarde para que nos deje saber el resultado de esa indagación, ¿no? Bueno, pues tan pronto concluya la conferencia de prensa, verifico mi calendario disponible y trataremos de hacer los arreglos. ¿Cómo no? Rayos X por aquí. Quería preguntarle al Departamento de Salud, Policía y también Secretaría de la Familia sobre específicamente el programa de Puerto Rico Background Check. Sé que han escuchado sobre este programa bastante porque ha significado un atropello para todas las personas que desean trabajar con poblaciones como niños, adultos mayores y personas con discapacidad intelectual en la isla, ya que ahora se les obliga a todas estas personas a venir a San Juan a tomar una huella digital, pagar $65 a una empresa privada para eventualmente recibir esa aceptación y poder trabajar en estos centros que tanto carecen de empleados. Sé que han habido algunas vistas, pero quería que dejaran en récord finalmente si ustedes están de acuerdo con que se elimine esta reglamentación, ya que se comprobó que a nivel federal no necesariamente es un requisito que se está solicitando y que hay otras alternativas que se pueden utilizar. A nivel federal es un requisito. No sé de dónde sacas que no es un requisito. ¿Pagarle a una empresa privada o que lo haga el gobierno? Me vas a dejar, sí, lo explico. Hay una ley federal que dispone, como a nivel federal el Departamento de Salud no es solo de salud, es de salud y recursos humanos. La ley federal dispuso que los health officials, que en el caso de Puerto Rico es el secretario de salud, eran los encargados de este sistema del background check. Nosotros tenemos un acuerdo con Justicia, donde Justicia tiene parte del sistema y nosotros hacemos la huella. Cuando llegamos al departamento, esa huella ciertamente vale $70. Es anual, según dispone la ley local. Así que nos movimos a tratar de enmendar la ley. Hemos tenido varias vistas, varias reuniones para enmendar la ley. Nosotros entendemos que debe ser a 3 años y que cada año se debe haber una cosa que se llama wrap-back. Eso es un sistema que tú lo accedes por internet y cuesta entre $1 y $3, donde te sale si tuviste un delito en cualquier estado o territorio de Estados Unidos, que realmente es lo que busca el background check. Y no tienes que estar pagando $70 anualmente y yéndote a hacer la huella anualmente. La mayoría de los estados lo tienen entre 3 y 5 años. Así que también estamos en coordinación con Justicia. Yo espero que ahora
podamos completar las negociaciones para hacer una orden administrativa, para que se extienda a 3 años en lo que llega la ley, que tiene su proceso, trámite legislativo que tiene que llegar, que lo hace más largo que la orden administrativa, pero para yo firmar la orden administrativa, justicia tiene que estar de acuerdo. Así que estamos moviéndonos, creemos que no debe ser anual, creemos que es oneroso. Abrimos la oficina en Fajardo, ya vamos a abrir la oficina en Ponce, porque primero Fajardo y Ponce, no por nada particular, porque teníamos disponibles los sitios. Esto fue que abrimos en Fajardo, vamos a abrir próximamente en Ponce y eventualmente vamos a abrir otra oficina regional, por ejemplo en el oeste, que no hay, para que sea más fácil para las personas, y ciertamente no estamos de acuerdo con que sea anual, así que creemos que debe ser cada 3 años, y estamos tratando de que por ley se cambie y eventualmente poder con justicia que me autorice firmar la orden administrativa para que se tienda temporariamente por 3 años en lo que viene la legislación. En el caso de la policía no tiene la capacidad para llevar a cabo este proceso, ya que según escuchamos las personas pagan $70 todos los años para tomar esta huella digital, y según tengo entendido esto es un proceso que la compañía hace con el FBI y que antes la policía tenía la capacidad de poder hacerlo. ¿Por qué pagarle entonces a una empresa privada que es la que está cobrando y eventualmente le está pagando y repartiendo el dinero entre salud y justicia? No tengo perdón. No tengo la información al momento. Yo sé, estamos hablando del sistema de SIGES del FBI que hace todos los background checks. Sé que hay unos requisitos cuando estamos hablando de salud, de familia, de hogares, de niños, que se hacen diferentes. So, te puedo buscar esa información, te lo puedo hacer llegar. Capacidad de hacer, o se puede llegar a algún acuerdo y no necesariamente buscar un intermediario privado que es el que está cobrando en estos momentos? De igual manera, el FBI no tiene la capacidad, ¿verdad?, para hacer eso. Estamos hablando de un volumen alto, y de igual manera, si hay un ciudadano que lo hace a través del FBI, hay un costo que exactamente, pero sí, no tiene la capacidad para hacerlo. De la familia, me gustaría saber cuánto esto ha sido un obstáculo para las personas que están buscando un empleo en los hogares, porque la mayor queja que tenemos es de los hogares de personas, de adultos mayores, que los empleados tienen que buscar este background check y se les hace difícil incluso conseguir una cita. Mira, podemos reconocer las dificultades que esto ha traído, no solamente en los hogares de cuidado prolongado, en muchos otros escenarios, ¿verdad?, donde colaboran con las poblaciones que nosotros servimos, pero como muy bien dijo el secretario de Salud, desde enero se ha estado trabajando con este asunto y nosotros apoyamos todas las gestiones que el secretario de Salud, incluso familia también, hemos estado haciendo en favor de estos cambios. Culminamos con la conferencia. Bueno, sí, secretario. Micrófono. Las citas tardaban un montón. Desde que hicimos los cambios, nadie tarda más de 15 días en tener una cita. Pero son $70 que sigue pagando las personas y tienen que venir a San Juan, en este caso ahora pagarlo. Tengo que bregar con el tiempo de las citas, con extenderlo a 3 años, con abrir más oficinas. Estamos haciendo todas las cosas a la vez. Eliminarlo no es una opción. La ley federal lo requiere. Si no, no va a haber fondos federales. La ley federal requiere que eso exista. Tienen otras alternativas que son menos costosas, lo que quiero, menos costosas. Sí, pero todos los estados tienen el sistema, por eso es que va a ser $70 entre 3, porque no va a ser anual, pues claramente es un ahorro para la gente, porque va a ser $70 trienal, no anual, en cuanto logremos hacer la orden administrativa y eventualmente la legislación. Sigue siendo, ¿verdad?, un requisito para una doña María del pueblo de Comerío que tiene 70 años, trabaja como cuidadora, tiene que ir a Fajardo, a San Juan, a pagar $70 o $30, sigue siendo un requisito bastante complicado para este tipo de población que de por sí los necesitamos. Y ese es el punto, ¿verdad? Y esta es la queja, no mía, sino de todas las personas que han escrito a Rayos X sobre este particular. Mira, como te hemos dicho, podemos reconocer que ciertamente ha traído unas dificultades,
pero como te ha estado diciendo el secretario de Salud y yo te he dicho, estamos desde enero, esto es una legislación, ¿verdad? No es algo que nosotros podemos hacer, que yo puedo determinar como secretaria eliminar, es un requisito de fondos federales, más aún, nosotros hacemos background check también para los padres, familiares que asumen custodia, ¿verdad? Provisional cuando hacemos remociones de menores, sigue siendo un requisito federal, así que, ¿verdad? Estamos trabajando con las alternativas reales que tenemos al presente para poder mitigar el costo tan elevado y dar accesibilidad, es lo que el secretario ha estado buscando en este momento. Culminamos con la conferencia de prensa. Gracias a los compañeros de los secretarios. Gracias.